Hola, bienvenidos a este primer capítulo de la especialización técnica en seguridad contra incendio y seguridad humana. Bueno, yo soy Carlos Alberto Lestón y vamos a iniciar este recorrido juntos, comenzando con este primer capítulo donde vamos a estar viendo todo el tema principal. En seguridad contra incendio podemos encontrarnos muchas veces con situaciones bastante complejas de resolver, pero afortunadamente casi siempre salimos bien parados por el tema de que hay herramientas que nosotros podemos llegar a utilizar, hay leyes, hay normas, hay documentos en los cuales nos podemos apoyar también, por supuesto, en nuestra propia experiencia para poder gestionar adecuadamente nuestro sistema de seguridad contra incendios. Vamos a pasar a la presentación y vamos a ir comentando algunas cuestiones que tienen que ver con todo esto de las leyes. Un comentario que quiero hacerles respecto a lo que son los sistemas de baterías de litio, que obviamente vamos a hacer una presentación específica sobre el tema. Acá va a salir una nueva norma IRAM referido a este tema. Está todavía en su evaluación final. Hay algunas cuestiones que a mí me parece fantástico, lo estoy hablando, lo estoy leyendo. Me parece que es un documento, quizás sea el primer documento a nivel mundial que tenemos referido. Hay una norma eh, específica sobre esto acá en Argentina, quizá es la primera vez que se tiene una norma oficial, una norma IRAM. Hay algunas cuestiones que obviamente estoy de acuerdo en casi todo lo que dice la norma, pero hay un par de cosas que no. Por eso lo vamos a ver en una presentación exclusiva que estoy preparando, que obviamente va a ser parte de todo el paquete de presentaciones de clases que vamos a tener en esta especialización. Pasamos entonces a lo que es la clase de hoy, que es la clase número 1, que tiene que ver con la legislación. Normativa argentina en seguridad contra incendios que no difiere demasiado con alguna legislación que podemos tener en Chile, que podemos tener en México o en otros países. Son bastante parecidas, pero cada uno tiene su propia legislación. Nosotros en esta edición vamos a hablar de las normas argentinas en seguridad contra incendios. Se fundamenta especialmente en nuestra ley número 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo y su reglamentación, que es nada menos que el decreto reglamentario número 351/79 en su anexo 7, donde se establecen las exigencias mínimas para estructuras, evacuación, sistemas de extinción, de detección. Además, rige la ley 26.815 de manejo del fuego, que está orientado obviamente para incendios forestales y rurales, que tiene que estar incluido dentro de este tipo de especialización. Y hay un marco legal fundamental, que es la ley, que es el marco general aplicable a todo el territorio nacional. Es una ley nacional. El decreto detalla los requisitos técnicos en cuanto, por ejemplo, resistencia al fuego, la carga de fuegos, extintores, evacuación, que no es tan simple este tipo de estudios como aparentan, porque hay detrás de ellos cuestiones muchísimo más profundas que tenemos que evaluar y que tenemos que resolver. En su momento, cuando toquemos estos temas en la especialización, lo vamos a comprender un poquito más. Hay un decreto que es el 1338 del 96, reglamenta los servicios de medicina laboral y seguridad dentro de los lugares de trabajo. Tenemos también la 26.815, que es el manejo del fuego, que es el Sistema Federal de Manejo del Fuego, es una ley federal. La ley 26.562, el control de actividades de quema. Ustedes la conocían esta ley.
Bueno, existe y esto protege contra incendios rurales y ambientales y por supuesto contra incendios forestales. Hay muchos aspectos técnicos destacados que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, la resistencia al fuego exigible de los elementos constructivos que deben resistir al fuego según el tiempo. Esto sale de acuerdo a los resultados de la carga de fuego del tema de evacuación. Está todo relacionado. Esto no es solamente una carga de fuego, sino que está relacionado con un montón de otras cuestiones. Es muy importante el tema de los pasillos de evacuación, la ruta de evacuación, que tiene que cumplir con la misma resistencia al fuego que el sector de incendio que está siendo evacuado. Esto lo vamos a ver en seguridad humana. El estudio de carga de fuego, bueno, que es el peso en madera equivalente por unidad de superficie capaz de quemarse. Esto también lo vamos a estudiar en profundidad. Vamos a ver por qué tenemos que hacer este estudio, para qué nos sirve realmente. Por otra parte, el tema de la extinción, la seguridad activa o extinción, que nos habla de la obligatoriedad del uso de extintores según la clase de fuego, redes fijas de agua para grandes superficies y otros sistemas que nos sirven para la seguridad activa, para el tema de la extinción. Obviamente estos aspectos no puede faltar el tema del diseño de los procesos de evacuación, que son medios de salida que están diseñados, personalizados. Acá no hay protocolo de donde nosotros nos podamos llegar a guiar para poder garantizar la evacuación segura a personas. Esto es un diseño específico de cada lugar. Por supuesto tenemos normativas complementarias y locales. Las normas IRAN, la serie 3500 regula, por ejemplo, la fabricación, instalación y mantenimiento de equipo, por ejemplo, 3501 para extintores. Hay códigos de edificación locales, por ejemplo, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires el registro de instalaciones fijas contra incendio. Esto es muy importante porque muchas veces me preguntan, profesor, ¿nosotros podemos hacer cálculos de instalaciones o podemos certificar? No. Hay que estar registrado y para poder estar registrado hay que ser una empresa y bueno, hay que presentar un montón de credenciales y experiencias que es bastante complejo de llegar a hacer. La meca de las normas, para mí uno de los documentos más fundamentales son las normas NFPA, que si bien son documentos de referencia, en muchas partes ya son de uso obligatorio. Acá creo que es la provincia de San Luis que ya la tienen como aplicación obligatoria. Bueno, esto abarca todos los aspectos de seguridad contra incendios. En resumen, la normativa exige un enfoque integral que incluye la construcción de barreras de cortafuego. Por eso es muy importante entender lo que es un sector de incendios, entender el porqué de la sectorización, la instalación de sistemas de detección, súper importante, porque nos va a garantizar una inmediata detección del fuego y por supuesto una ganancia de tiempo realmente extraordinaria y una extinción automática que ya va a ser prácticamente todo por nosotros. Se detecta fuego, se pone en marcha los sistemas y un principio de incendio muy fácilmente. Hay muchas probabilidades que se pueda llegar a controlar con estos sistemas. Por supuesto, sistemas manuales y una adecuada planificación de la evacuación. No son simulacros de evacuación, no son planes de evacuación, son diseños específicos de los sistemas de evacuación y son ejercicios, no son simulacros, son ejercicios de evacuación. De esto vamos a hablar cuando toquemos el tema. El decreto 351 data del año 1979, entonces necesitamos llegar a hacer un análisis de este marco legal. Hay un trabajo muy interesante de un colega rosarino, que es Néstor Bota, que es un profesor, un colega, que estuvo estudiando muchísimo estos temas y realmente ha llegado a conclusiones súper interesantes. Están en las redes que tiene Néstor Bota. Es muy simple. Néstor Bota con doble T, lo pueden seguir por ahí, es muy recomendable. Uno de los problemas que tenemos es que
en relación a los sistemas de protección contra incendio, acá en el país y en forma legal, son las distintas jurisdicciones. Existen normas a nivel nacional, pero también hay normas a nivel provincial y municipal o normas de orden local, como se las suele llamar. Son de aplicación obligatoria por el municipio o la provincia, pero dentro del marco normativo nacional existen normas de acuerdo con el rubro de actividad. Esto también está definido dentro de lo que es la ley. Todos en general aplican, pero el que termina habilitando, ojo con esto que les voy a mencionar, el que termina habilitando una actividad comercial o industrial son los municipios. Y en algunos casos, cuando un municipio no puede, no tiene con qué, ahí lo habilita la provincia. Porque, por lo que las normas en definitivas se van a terminar superponiendo. Analizando la ley 19.587, es fundamental, abarca absolutamente todos los aspectos que están relacionados con la especialidad. El alcance nacional es única en aspectos de higiene y seguridad en el trabajo, pero no trata profundamente lo relacionado con el tema incendios. Es muy completa en higiene y seguridad, pero no en seguridad contra incendios. Sobre el tema habla específicamente en forma integral el decreto reglamentario, y ahí sí están todos los detalles normativos que estamos obligados a cumplimentar, porque el decreto es un decreto reglamentario de la ley, o sea que es ley. No hay nada más fuerte que el decreto 351. Vamos a analizarlo. Es el principal decreto de la ley nacional, se aplica absolutamente en todas las actividades y ambientes laborales, salvo aquellos que tienen reglamento propio. Por ejemplo, la construcción, el agro, televisión por cable, minería. También tiene reglamento propio o leyes propias la industria del gas, por ejemplo, gas licuado, gas natural, gas comprimido, gas natural licuado. El decreto básicamente está conformado por 4 artículos principales y 8 anexos, de los cuales el último anexo fue derogado por el decreto 1338 del año 96. Básicamente el anexo 1 es el cuerpo principal del decreto y es el único que está articulado, es decir, escrito como artículo 1, artículo 2 y así sucesivamente. Este anexo está dividido a su vez en 24 capítulos y cada uno de ellos tratando un tema diferente. Así es como está organizado, realmente está muy bien organizado. Tenemos condiciones específicas que cumplimentar, que esto también, cuando hacemos una evaluación de los riesgos de incendio, es un documento especialmente importante, fundamental, en esto nos tenemos que basar, que es el cuadro de protección contra incendios, donde nosotros vamos a tener, dentro de lo que es el decreto 351, condiciones de situación, condiciones de construcción, condiciones de extinción, que todo esto está perfectamente definido en el decreto. También de acuerdo al escenario sobre el cual nosotros vamos a hacer una evaluación, pues una vivienda, comercio, industria, depósito de garrafas, depósitos generales, educación, espectáculo y diversión, actividades religiosas, culturales, automotores y aire libre, depósitos e industrias exclusivos o plazas de estacionamiento. Estos son los usos que tenemos en general cuando tenemos algún establecimiento. Tenemos que tratar de buscar en qué área de estas entraría. El tema de los riesgos, 1, 2, 3, 4. El riesgo más chico es el 1, el más grande es el 4. También están definidos en el decreto. Entonces nosotros tenemos el uso, el riesgo, ya vamos directamente de acuerdo a lo que nosotros tenemos que evaluar. Ya el decreto nos está diciendo cuál es la condición, si es S1 o S2. Después las condiciones de construcción, qué es lo que debe complementar entre estas 11
alternativas que tenemos acá no son alternativas en 11 condiciones, y también las condiciones de extinción, que son 13. Así que este cuadro es realmente muy, muy importante en nuestro sistema de evaluación, nuestro estudio. Cabe destacar que el documento ya cuenta con más de 4 décadas de formulado, requiere la consulta adicional a normas y códigos que pueden estar actualizados para muchísimos los temas. Igualmente fundamental en seguridad contra incendio en Argentina, este es el decreto 351 de la ley. Por supuesto, tenemos normas internacionales, tenemos las normas ISO, las normas NFPA. Una norma de consulta son las normas CEPREVEN europeas. Hay muchas normativas nacionales. Chile tiene muy buenas normativas, México también, que podemos llegar a asimilarlas cuando encontramos algún gris, algún vacío dentro de lo que tenemos que evaluar, y el decreto no es infalible, sino que hay muchas cosas que el decreto no toca. Por ejemplo, en el tema de minería hay bastantes áreas que no están especificadas. Me refiero a seguridad contra incendio, por supuesto, como el tema del uso de los explosivos, bueno, cierto tipo de combustiones, de polvos y no explosiones de polvo, que es otra cosa. Bueno, todas estas cosas hay que ir a la legislación específica. Pero ahora quiero agregar a esto algo que es realmente de extraordinaria importancia, Realmente no entiendo mucho por qué a veces hay cosas que no las tratamos, no las tratamos básicamente porque no las conocemos. Y la protección pasiva contra incendio es un arma fundamental que nos asegura, por ejemplo, que un sector de incendio sea realmente estanco. Cuando hablo de sectores de incendio y que tenemos que disponer de sectores de incendio en algún establecimiento, es básicamente convertir a ese establecimiento en una especie de submarino. El submarino no es un caño con un timón y una hélice, sino que está compartimentado, está dividido. Cada compartimento es estanco, porque si llega a pasar cualquier cosa, cerramos ahí y bueno, tratamos de resolver la situación. Bueno, con los incendios, los sectores de incendio, cada sector de incendio es un compartimento en submarino. Lo tenemos que tomar así. No puede entrar nada, no puede salir nada en ninguna condición física ni termodinámica. La seguridad pasiva contra incendios nos ayuda muchísimo en la sectorización, en la compartimentación, y también en caso de incendio en sellar automáticamente a través, por ejemplo, de los sistemas intumescentes, masillas intumescentes, cortinas, un montón de cosas que lo vamos a ver, por supuesto, en el capítulo que nos vamos a dedicar a esto, dentro de lo que es la especialización. Pero hoy quiero empezar con esto. En esto, ya que estamos con las leyes, vamos a meternos con la seguridad pasiva y vamos a ver cómo podemos empezar a gestionarla. Adoptar la correcta sectorización tanto del interior del edificio como respecto a los edificios vecinos. Acá el decreto de 351 nos ayuda bastante porque nos está diciendo en las condiciones de construcción, por ejemplo, en las condiciones de situación, qué tan separado tenemos que tener nuestro edificio de los edificios de al lado, sobre todo más que nada cuando estamos ante un establecimiento industrial. Pero para la sectorización tenemos que elegir los materiales constructivos cuya reacción al fuego sea más adecuada. No me hace falta algo que sea absolutamente incombustible. Yo tengo que garantizar una cierta resistencia al fuego, que bueno, esto viene del estudio de la carga de fuego, del tipo de actividad y un montón de cosas más. Pero aparte de la resistencia, de la reacción al fuego, tiene que haber una estabilidad. La estabilidad es una estabilidad estructural, es decir, aquellos esqueletos del sector de incendio tienen que tener un aguante al incendio
muy particular, que por supuesto todo esto sale del mismo estudio, y empezamos a considerar lo que se llama resistencia al fuego. Son todas cosas que vamos a definir en su momento, porque esto es muy importante, tanto la reacción, la estabilidad y la reacción al fuego son puntos extraordinariamente importantes, porque todo esto nos garantiza que la evacuación del personal se pueda hacer en tiempo y forma. De esta manera vamos a salvar vidas, por supuesto. Evitar la inoperatividad del establecimiento. Esta sectorización lo que hace va a contener el problema en un sector específico con muchísimas probabilidades de cerrar en ese sector el problema, y que ese problema no pase a mayores, que no se extienda al resto de un establecimiento, por ejemplo. Las normas de seguridad se basan en la ley 19.587, en su decreto, y ahí es donde están los requisitos constructivos para compartimentar, resistir al fuego y permitir la evacuación segura. Quiere decir que dentro del decreto también esto está mencionado, y tenemos que utilizar ese decreto para poder ir estableciendo estos requisitos. Estas medidas incluyen, aunque no los detalla en forma minuciosa, pero sí en general, debe haber muros cortafuegos, debe haber una protección estructural, sellado de pasada de cable, cañería de un lado a otro, las puertas ignífugas para confinamiento, fuego y humo, pero después necesitamos abordar el tema de la protección contra incendio, investigando cada uno de estos sistemas de protección. Estos sistemas no son activados manualmente, actúan automáticamente desde el inicio del incendio y básicamente no intervienen en la combustión. Compartimentan, retrasan que ese fuego progrese hacia otros lados. Los elementos clave en protección pasiva: la compartimentación. Sin esto no existe nada. Es fundamental. También analizar cómo son los muros cortafuegos. Después sí, ya tenemos elementos específicos, entre ellos las pinturas intumescentes, que las vamos a estudiar, los selladores intumescentes, que también son elementos muy importantes, puertas contra incendio, sistemas de detección y alarma, que forman parte del sistema de protección pasiva, porque actúa solo, están vigilando permanentemente, techos resistentes al fuego y puertas de salidas de emergencia. Todas estas cosas son indispensables estudiarlas. Diferentes áreas que permiten el paso de humo o el fuego en una construcción. En esta infografía bastante interesante, bueno, acá tenemos un montón de puntos a considerar por donde se puede colar el humo o el fuego. Hay pases de caños y conductos sin sellar, hay aislantes que no están en condiciones, que no son los indicados, hay revestimientos que incluso pueden llegar a ser combustibles, donde hay un pasaje de bandejas, de cable que no están sellados, en este caso están sellados, pero igual que las puertas y ventanas, pruebas de fuego, juntas, infinidad de variables que vamos a tener que estudiarlas y tratar de darle la mejor solución posible desde el punto de vista de la aplicación de los sistemas de protección pasiva contra incendios, que son fundamentales. Podemos tener nuestro lugar realmente de forma extraordinaria, entramos y vemos, pero en caso de incendio todo eso colapsa, se viene abajo todo. ¿Por qué? Porque hay aspectos técnicos que tenemos que respetar. Por ejemplo, una compartimentación es una división de edificios en sectores de incendio máximo 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados, a pesar de que haya unos chirimbolos medio raros. 1000 metros cuadrados, la compartimentación máxima. El sector de incendio más de 1000 metros cuadrados no puede tener para confinar el fuego. También la resistencia al fuego en los muros, techos y pisos debe garantizar la integridad estructural, por supuesto, durante un tiempo estipulado, que lo sacamos del estudio de carga de fuego y todo eso. Fire toppings o sellado de pasados, uso de almohadillas, collarines, masillas intumescentes,
Bueno, un montón de soluciones que tenemos en seguridad pasiva que las vamos a estudiar. La protección estructural que vamos a aplicar sobre lo que son las estructuras, aplicación de pinturas intumescentes, placas resistentes al fuego o pinturas eh, que protegen el hormigón, por ejemplo, que pinturas ablativas se llaman, que lo vamos a estudiar. Obviamente que en muchísimos lugares, la protección estructural, sobre todo en aquellos depósitos, galpones, cuya estructura portante está hecha en acero, en caso de incendio se viene abajo todo, precisamente porque después de los 500 grados el acero se convierte en plastilina, se viene abajo. Entonces estas estructuras pueden estar protegidas con estas aplicaciones y realmente resisten sin ningún tipo de problema. Cajas de ascensores y escaleras, cómo se deben de construir y poseer antecámaras. Las antecámaras, según condición de construcción C, que está en la tabla esa que vimos hace un ratito, evacuación segura, normas técnicas, por ejemplo, la IRAN 11910, que clasifica materiales, o normas internacionales que limiten la propagación de llamas. A nivel nacional tenemos la ley y el decreto, la 13660, seguridad en instalación, elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos a granel. El decreto 2407 del 83, las normas de seguridad para el suministro, expendio de combustible en estaciones de servicios, reglamento cámara de aseguradora a nivel nacional, a nivel provincial. Empezamos a tener la ley de reeducación de industrias, código de edificación, recomendaciones de bomberos y en forma internacional las normas NFPA, la Underwater Laboratory SUL, que son unas normas de calidad extraordinariamente importantes, y obviamente las normas del Código Nacional Eléctrico que rige para todos los elementos o instalaciones eléctricas. Además, las normas DIN, las British Standards y la AFNOR, que son Asociación Francesa de Normalizador, que viene a ser la IRAN francesa. Son normas que podemos llegar a tener como referencia en algunos lados. ¿Cuándo es correcto aplicar las protecciones pasivas? La ley nos establece que comprenderá estas medidas, que son medidas de protección a los trabajadores, comprenderán las normas técnicas sanitarias, precautorias, tutela o cualquier otra índole que tenga por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar riesgos en los distintos frentes de trabajo, estimular, desarrollar actitud positiva de la prevención de accidentes o enfermedades. Y a los fines de aplicación de esta ley se consideran básicos los principios y métodos de ejecución siguientes. Adopción y aplicación. Por intermedio de la autoridad competente, bueno, acá tenemos una discusión, ya tendríamos acá quién es la autoridad competente, también la adopción y aplicación de los medios científicos y técnicos adecuados y actualizados que hagan los objetivos de esta ley, la observancia y las recomendaciones internacionales que pueden ser muy útiles en nuestra aplicación. En el anexo 7, el artículo 160, nos dice que la protección contra incendio comprende un conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aún para trabajo fuera de los edificios en la medida que las tareas lo requieran. Los objetivos que necesitamos cumplir: primero, dificultar la iniciación del incendio. Todo esto es materia preventiva. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. Asegurar la evacuación de las personas. Facilitar el acceso a bomberos. Y proveer las instalaciones de detección y extinción.
Vamos a hablar de otras cositas interesantes, por ejemplo, el capítulo eh, 18 nos habla de protección contra incendio, como muro cortafuego, de instalación de tubería, emplazamiento de conducto y la construcción de junta y dilatación debe ejecutarse de manera que se impida el paso de fuego. Es un muro, directamente un muro cortafuego, que el fuego no lo puede superar en ningún tipo de escenario, en ningún tipo de caso de incendio. La autoridad competente podrá exigir, ponele, cuando sea necesario, protecciones diferentes y la legislación argentina hay pocas menciones sobre el tratamiento retardante de llamas para lograr que un material muy combustible se transforme en uno menos combustible o uno combustible. Los párrafos de las normas mencionadas dan lugar a que la autoridad de aplicación pueda exigir la inclusión de mejoras que considere necesarias, porque esto no está estipulado en la ley. Todos estos productos de tratamiento retardante de llama, ignifugación y todo eso vino después. Por eso la autoridad competente puede llegar a exigir. Generalmente la autoridad competente puede llegar a ser el cuerpo de bomberos de la zona. Este es un certificado de aplicación, un ejemplo, que acá, bueno, la Municipalidad de Córdoba, bajo una ordenanza, habilitación de establecimientos, techo conforme al plano de obra y cielos rasos de fácil higienización en combustible con tratamiento ignífugo. Bueno, acá nos dice que el material a ser aplicado, la ignifugación se lleva a cabo sobre un piso parquet de madera en 16 metros cuadrados. Es un aditivo ignífugo que se mezcla con lacas al agua. Ahí está la marca. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es el método de aplicación? Cantidad de capas, pinceles, rodillos, fecha de aplicación, fecha de vencimiento, certificado de producto. Ojo, fecha de aplicación, en este caso 23 de noviembre de 2017, fecha de vencimiento, un año tiene de vigencia este certificado de aplicación en la Municipalidad de Córdoba, pero en todo el país es más o menos parecido. El producto debe estar certificado, es decir, el aditivo ignífugo, bajo la norma IRAN 11910, norma IRAN INTI, el CIRG 7577. Bueno, ahí tenemos todas las normas que certifican el producto. Por otra parte, el listado de quien realizó la aplicación, los servicios, las actividades y también el responsable de la aplicación. Esto es un certificado de aplicación que podemos, sí, nosotros tenerlo, eh, podemos llegar a certificarlo como parte de nuestro servicio, pero bueno, tenemos que conocer algunas cositas, ¿no? No es tan simple. Retardante de fuego. ¿Qué podemos hablar de esto? Se lo define como compuestos líquidos, sólidos o gaseosos que inhiben la combustión de los materiales. Se aplican mezclados, combinados y sobre las superficies combustibles. En el contexto de la llamada teoría de la extinción, cuando adicionamos inhibidores químicos a los materiales combustibles, permite que mejore su comportamiento ante el fuego. Va a dificultar su ignición y va a impedirla en algunos casos en forma completa si el fuego es pequeño. La asistencia a un material retardante llama retrasa la combustión. No es cierto que se mantenga en forma incombustible. Lo que estamos haciendo es retardar la combustión. Es retardante de llama. Va a tardar un poco más en quemarse, pero se va a terminar quemando en definitiva. Una gran cantidad de flujo calórico del incendio de proporciones anula el efecto. Es decir, si el incendio es generalizado, no hay ningún retardante que lo soporte, porque ya son fuegos de gran volumen, una enorme radiación térmica, y eso, bueno, no hay forma de que un elemento retardante pueda llegar a actuar. Esto actúa sobre fuegos muy chiquitos, muy pequeños. Los más usados, material ignífugo, tiene índices de inflamabilidad y propagación relativamente bajos porque se cambió el compuesto. Hay retardantes de llama que son elementos sometidos a un tratamiento químico.
por el cual la llama no se va a poder propagar rápidamente. Material que sí es resistente al fuego, sometido a ensayo de incendio durante un periodo determinado de minutos, mantiene su capacidad de resistencia o su capacidad funcional y se aplica preferentemente a los materiales constructivos, a la estructura portante. El decreto 351 nos dice que la resistencia al fuego de un material es la propiedad que corresponde con el tiempo, que está expresado en minutos durante un ensayo de incendio. Después de ese periodo, la capacidad resistente o funcional se pierde. Según lo anterior, se define un material retardante como aquel cuyo objetivo es reducir la inflamabilidad, o también como lo define la IRA entre 1901, un producto agregado o tratamiento aplicado a un material para suprimir, disminuir, retardar significativamente la propagación de llamas o para aumentar incluso la energía de ignición. Es importantísimo esto también. ¿Cómo funcionan? La ignición de todo lo que sea combustibles sólidos no ocurre en su masa en total, sino en fase gaseosa. Por eso la llama se alimenta por los gases generados tras la descomposición del elemento en la etapa de pirolización, es esto, y esta a su vez se descompone por efecto de calor que recibe de la llama. De esta manera, la acción de estos aditivos inhibe el flujo de calor desde la llama hacia el elemento combustible o el flujo de los volátiles del elemento hacia la llama. Los volátiles son los radicales libres, por ejemplo. El comportamiento de esto, el efecto térmico, reducen la acumulación de calor por un aumento de la conductividad térmica, reducción de calor disponible, aislamiento térmico que disminuye el flujo de calor, por los efectos de recubrimiento, coatings, formación de una capa aislante sobre fibra material, efecto de dilución de gases, se liberan gases no inflamables, por ejemplo, vapor de agua, amoníaco o dióxido, para diluir los gases combustibles, mezclarse con los combustibles y no permitir que se mantenga dentro de sus porcentajes inflamables. Y efectos químicos. Los químicos retardantes intervienen las reacciones de pirolización disminuyendo la temperatura de descomposición térmica. Sabemos que hay un efecto en química que es la termólisis química, que es una temperatura a la cual nosotros elevamos la temperatura de una molécula, una temperatura crítica, donde se inicia la descomposición térmica, simplemente porque se rompen los enlaces interatómicos y se rompe la molécula. Bueno, estos químicos retardantes intervienen en esta etapa, disminuyen la temperatura de descomposición térmica, seguida directamente por la formación de una capa carbonizada y de agua. Los métodos de tratamiento son reacciones químicas, se calienta el material, se combina con la sustancia, está limitado a la fabricación industrial, utilizado en plásticos y textiles, pero es imposible aplicar cuando el material ya fue adquirido o instalado. Otro método es la impregnación, consiste en disolver o dispersar en un disolvente, generalmente agua, se empapa o satura el elemento a tratar por aspersión, por inmersión. Si se aplican sales ignífugas, se pretende que los cristales queden entre las fibras del textil, por ejemplo. Impregnación a presión, casi siempre en maderas, se realiza el vacío, procurando que los poros queden saturados. Resulta mucho más efectivo y duradero, o simplemente el recubrimiento. Son recubrimientos retardantes aplicados durante la fabricación de productos, por ejemplo, materiales que no son absorbentes. Pueden diluir los retardantes en pintura y lacas para posteriormente aplicarlo a otras superficies. Hay muchas alternativas de aplicación, pues es muy importante conocer lo que es la protección pasiva, porque es algo básicamente, es indispensable, porque las soluciones de protección pasiva son las que nos van a definir el desarrollo de un incendio. Pero hay razones que limitan la sustancia a utilizar porque
Ningún tratamiento es eficaz contra todos los materiales, por eso hay que conocer materiales para indicar el tratamiento. No todas las telas pueden ser tratadas, eh, puede afectar las características propias, el color, la resistencia, flexibilidad, perder eficacia cuando son sometidas a sucesivos lavados, altos costos por unidad de superficie, pueden causar efectos irritantes o alergénicos, pueden aumentar la toxicidad de los humos y en el caso de un retardante para madera no siempre puede ser utilizado en piso y techo e incluso puede tener problemas con el medio ambiente. Aunque eso siempre es relativo porque es peor el incendio que el retardante. La elección correcta depende de lo siguiente: adecuación a un estándar específico, ver cuál es la durabilidad del material, qué tipo de sustrato, la satisfacción de los aspectos ecológicos. Para mí es un asunto absolutamente secundario, porque estamos evitando un mal mucho mayor. Requerimientos específicos a futuro que podemos llegar a tener, y hay muchas opciones que podemos llegar a analizar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar? Tipo material, el sustrato donde se va a aplicar. Se aplica con pincel, rodillo, pulverizadores sobre cualquier tipo de superficie con o sin recubrimiento, pinturas o barnices. Sí tiene que estar completamente libre de grasas. Hay que ver también las condiciones y las exigencias del producto para poder ser aplicado. Hay un soporte de temperatura en las telas 600 grados, madera 800 grados, y el tratamiento de textiles se pierde con el lavado en seco o acuoso y hay que volver a aplicar. Estas son las fichas técnicas y especificaciones de algún retardante de fuego que tenemos acá. ¿Cuál es la actividad? Retardante de fuego, ignífugo, antiinflamable. ¿Cómo es el aspecto? Incoloro, peso específico, si es tóxico, cuánto del tiempo de secado al tacto, el secado total, y todas las características que tiene este tipo de producto retardante de fuego. Por eso es muy importante leer las fichas de seguridad del producto. Y la certificación de estos productos la dan todas estas normas que les dejo acá. Creo que con esto ya estamos viendo que hay un capítulo súper importante que tenemos que conocer, que es precisamente el de seguridad pasiva. Tenemos el capítulo de seguridad pasiva donde vamos a estudiar todos estos temas en profundidad. Me parece que va a ser una maravillosa oportunidad de conocer todo lo nuevo que hay en seguridad pasiva y muchas cosas que nos van a llamar poderosamente la atención. Así que los estamos convocando a todas las clases que tenemos ya preparadas y nos veremos en el próximo escenario. Muchas gracias y mucha suerte en este estudio. Hasta luego.